Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Esto es lo último en noticias. Bien, buenas noches, gusto saludarles desde San Pedro Sula, una noche bastante fresca sobre la capital industrial del país. Sean todos bienvenidos al noticiero Hoy Mismo estelar. Les presentamos a continuación la captura de 4 supuestos integrantes de la pandilla 18 que operaban en la colonia Filadelfia en el municipio de La Lima. Se les ha decomisado armas de grueso calibre, al igual que armas tipo pistola y también dinero en efectivo. Escuchemos a la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con más explicación. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con un equipo de la Policía Nacional en el municipio de La Lima, le ha dado captura a 4 miembros activos de la organización criminal Pandilla 18, identificados como Steve Humberto Sarmiento Matamoros, alias El Little Fiel, el cual, según la información de los agentes, es el encargado del programa de sicariato y de extorsión en ese municipio, girando instrucciones a los otros miembros de esta organización criminal para que realicen hechos violentos en lo que es el municipio de La Lima. Bien, esto es lo que nos manifestaba la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando se han capturado a estas 4 personas en el municipio de La Lima. Continuamos con más información en Tegucigalpa. ¿De qué se habla es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Rocío Tábora renuncia como ministra de Finanzas por razones de salud. El Universal México, tras detención de El Marro, baja cifra de homicidio en agosto en Guanajuato. Prensa Libre Guatemala, Salud acuerda habilitar centros de aislamiento temporal para atender a pacientes con coronavirus. La Prensa Gráfica El Salvador, banca salvadoreña se mantiene estable pese a impacto económico del COVID-19. La Prensa Nicaragua, Nicaragua anuncia cierre de su embajada en Ecuador a partir de septiembre. La Nación Costa Rica, 19 muertes por coronavirus en 3 semanas estremecen hogares de ancianos. Y la Prensa Panamá, recursos paralizan la extradición de los Martinelli Linares a Estados Unidos. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Cihuetepeque y este día nos desplazamos hasta el sector de esta ciudad, exactamente el sur de este municipio, en Aldea La Germania número 2, donde los campesinos dejaron de cultivar café, pero se pusieron a cultivar frijoles, en este caso con muy buenos resultados. Escuchemos las siguientes declaraciones. Dios nos ha dado fuerza, voluntad y para seguir adelante con el grupo. Estamos ahorita produciendo, pero todo es de nuestra bolsa. Arriba de unos una manzana, otros media manzana. La producción ha sido buena este año, gracias a Dios, y así instanciadamente por COVID-19, pero hemos logrado producir casi los 400 quintales. Día sembró lo que fue el frijol rojo, como pueden observarlo bien, se está entregando frijol calidad, lo que es el Sandra rojo. Mi persona sembré lo que fue Sandra, un nicaragüense vaina morada, que salió muy chulo también, y todos los productores estamos alegres que estamos entregando calidad.
Bueno, qué bien por los productores de la aldea La Germania de la ciudad de Cihuetepeque, y ojalá que esto sea digno de imitar también. Y esto va en incremento, tienen pues pensado pues seguir cultivando frijoles, lo que pues garantiza la seguridad alimentaria de nuestro país. Desde aquí, desde la ciudad de Cihuetepeque, desde el parquecito conocido en el barrio San Juan, continuamos con más información. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, continúa la fase de apertura en su etapa 2 aquí en la isla de Roatán, con el anuncio de la salida del Ferry Galaxy para el próximo lunes. Sin embargo, ha habido opiniones encontradas por algunos grupos de personas que están solicitando la prueba rápida para las personas que ingresen vía aérea y vía marítima a la isla de Roatán. Sin embargo, el Colegio de Abogados específicamente se han manifestado diciendo que sería pues un abuso de autoridad por parte de las autoridades si llegan a exigir esta prueba rápida como requisito e ingresar a la isla de Roatán. Escuchemos. Están pretendiendo que toda persona que ingrese tiene que hacerse, tiene que llevar una PCR o hacerse una PCR o una prueba rápida dando negativo. Analizando el SINAGER, el comunicado de SINAGER número 14, se refiere a, cuando se refiere a las pruebas rápidas y PCR, se refiere únicamente a la entrada y salida del país, no habla al transporte aéreo local. Ya que según el PCM que fue dictado por el presidente de la República, aprobado por el presidente de la República, solamente a las personas extranjeras se les estaría solicitando este tipo de prueba PCR o prueba rápida del COVID-19, no así a las personas nacionales. Esto es lo que les puedo informar desde Roatán. Continuamos con más información en su noticiero Hoy Mismo. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.41 lempiras, gasolina regular 19.68 lempiras, diésel 17.22 lempiras, queroseno 11.91 lempiras, gas vehicular 37.01 lempiras, gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 20.87 lempiras, gasolina regular 19.14 lempiras, diésel 16.65 lempiras, queroseno 11.34 lempiras, gas vehicular 34.41 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Buenas noches. Y la determinación que ha tomado la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, puntualmente por este fenómeno natural que nos va a dejar lluvias en el territorio hondureño, y lluvias que ya han iniciado en algunos puntos, y la capital de la República no es la excepción. Por 48 horas se toman determinaciones. Don Juan José Reyes, buenas noches. Hoy nos hemos reunido como comité de alertas y hemos emitido por 48 horas a partir de esta tarde-noche alerta verde para los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía. Esto va en función de que la depresión tropical número 14 está prácticamente sobre el cabo de Gracias a Dios, y ese desplazamiento lineal sobre el litoral podría dejar vientos rachados que son muy peligrosos para las embarcaciones de mediano y bajo calado, un aumento del oleaje y precipitaciones que podrían ser concentradas en estos departamentos bajo alerta verde. No se descarta que las precipitaciones por las bandas nubosas de este fenómeno alcancen otros territorios del país, como la zona central, la parte occidental, la zona oriental, Olancho, y posiblemente tengamos este comportamiento por las próximas 48 horas.
y por supuesto las personas que viven en lugares donde se podrían dar crecidas de ríos, tal como lo decía el jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, don Juan José Reyes. Hay que tener todas las medidas de precaución que son a nivel nacional. ¿Qué pasa en Santa Rosa de Copán? Ahí está también mi compañero listo. Adelante. La noticia positiva es presentada por Claro. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Buenas noches, Francisco Zúñiga. Buenas noches, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Buenas noches, Honduras. Mire, la Dirección Departamental de Educación está entregando textos escolares para aquellos niños que no tienen acceso a la educación virtual. Hemos dialogado con Wendy Valdés, funcionaria de la Dirección de Educación del Departamento de Copán, quien nos detalla a continuación. El día de hoy estamos realizando lo que es la segunda entrega de cuadernos de trabajo. Estos pues vienen a ser una herramienta muy importante para nosotros en el tema técnico-pedagógico, ya que están contribuyendo a llegar a aquellos niños que por diversas razones hasta la fecha no han tenido acceso a conectividad. Se nos fueron asignados la producción, la construcción y de estos libros de trabajo con los contenidos que hubieran tenido que ser desarrollados durante este tiempo en los centros educativos. Al menos 20,000 libros de trabajo han sido entregados durante la semana anterior, y esto según Wendy Valdés, funcionaria de la Dirección Departamental de Educación. Con esta nota sobre educación, vamos a una pausa comercial aquí en Noticieros Hoy Mismo. No nos cambie, ya regresamos con más noticias. La noticia positiva fue presentada por Claro. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Realizados en el sector de Soroguara, Francisco Morazán dejó 5 personas detenidas, supuestos involucrados en la muerte de transportistas del sector. Conductores de mototaxis de Colonia Sagastume protestaron hoy solicitando a las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre les brinden permiso para laborar. Unos 700 nuevos puestos de venta de verduras fueron habilitados en el mercado Zonal Belén. En las colonias Ramón Amaya Amador, Arturo Quesada y la San Francisco en la capital se reportan unos 318 casos de COVID-19, reportan autoridades. En hospitales capitalinos se registra la muerte de 6 personas con sospecha de COVID-19 en las últimas 24 horas. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Bien, muchas gracias, compañero. Buenas noches. Bueno, el enrolamiento en Choluteca ha comenzado precisamente con la nueva documentación para poder sacar la nueva tarjeta de identidad. Pues se ha ocupado las instalaciones donde nació el primer jefe de Estado de Honduras, don Dionisio de Herrera, en esta escuela que lleva su nombre, del cual pues ha permitido de que 5 personas al menos de esta institución puedan estar documentando al menos pues unas 1,000 personas hasta este momento, comenzando desde el lunes, hoy 4 días, y finalizará este domingo. Se ha manifestado pues casi 300 personas están llegando a diario pues para poder solicitar el trámite de la nueva identificación que se va a poner en práctica. Pues ha manifestado además de que podría entregarse esta tarjeta de identidad en noviembre o los primeros días de enero a más tardar. Pues eso es lo que se ha dicho. Pues ha habido hermetismo hasta cierto punto para brindarnos más información. Sin embargo, pues las personas que están llegando pues son de la zona urbana, en varios sitios de los cuales pues no se ha precisado por parte de las personas que han estado pues realizando esta actividad. Sin embargo, pues va a continuar y se espera de que no se utilice camisa blanca ni gris, porque las fotografías van a ser a blanco y negro, según lo que se ha manifestado. Bien, yo con este reporte pues vamos a ir precisamente hasta La Ceiba, donde está mi compañero Gustavo Bustillo. Buenas noches, Gustavo.
La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Buenas noches, Javier Palma, es un gusto saludarle desde Ceibita La Bella, la novia de Honduras. Déjeme contarle que la ciudad Puerto de Tela se encuentra en fase 0 y es por ello que los empresarios del rubro hotelero están haciendo un llamado para que se les tome en cuenta lo más pronto posible y que pasen a fase 1, ya que están teniendo grandes pérdidas debido a la pandemia de COVID-19. Veamos. Nosotros como colaboradores y empresarios de la imagen turística de Honduras, sector que mueve la economía del país, pedimos al gobierno de Honduras agilizar la reapertura y que se nos permita formar parte de la fase 1 de la reactivación, conociendo la importancia que representa el turismo en una nación que lucha contra la pobreza y desigualdad. Nos solidarizamos con lo que son las víctimas del COVID y más por eso hemos adoptado todas las medidas de bioseguridad para nuestros empleados y clientes, asegurando que estamos preparados para retomar la actividad hotelera, viajes, negocios y otros relacionados con lo que es el turismo hondureño. Esto es lo que les puedo informar desde el sector del departamento de Atlántida. Vamos a una pausa comercial en Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Oxígeno para la mosquita. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está usted? Difícil la respuesta, doctor, difícil la respuesta. Solo agradecerle este espacio, licenciado. Gracias. Qué tremendo esto. En momentos así, de incertidumbre, temor, angustia y dolor, no solo se trata de dar las noticias o de señalar, denunciar y cuestionar lo que no se hace o lo que se hace mal. Se trata de mucho más que eso. De lo que realmente se trata es de salvar vidas y en eso nos hemos comprometido desde el inicio, con un trabajo profesional, asertivo, influyente, solidario, muy pero muy cercano y también muy humano, en beneficio de todos los hondureños. Esa es nuestra pasión, eso es lo que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Edgardo Melgar, el periodista con más credibilidad. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Renuncia secretaria de Finanzas Rocío Tábora y la sustituye el ministro del Gobierno Digital Marco Midense. La mesa pues no ha habido todavía un consenso, es algo a lo que aspiramos, pero no es este el instante para hacerlo. Mesa multisectorial no logra acuerdo para abrir la economía los fines de semana y la empresa privada advierte más pérdida de empleos. Y si continuamos así podemos llegar a 700.000, a 800.000 a lo largo de los próximos 60-90 días. Varios sectores sostienen que hospitales móviles no empiezan a funcionar porque venía equipo usado, en mal estado e incompleto. El no funcionamiento de los hospitales móviles se debe a la serie de irregularidades que existen en su compra. Dirigentes magisteriales no aceptan la promoción automática a los estudiantes y lo consideran un insulto a los maestros. Y los perdedores de todo este proceso, los grandes perdedores serían los niños, las niñas y los jóvenes. Copeco declara alerta verde en 4 departamentos del litoral Caribe por ingreso la madrugada de mañana de la 14 depresión tropical. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Esta es la noticia del día. Bueno, como ustedes saben, la noticia del día evidentemente es lo que se anunció esta mañana y mediodía, la renuncia de la secretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora Morales.
Se dio a conocer de manera oficial a través de un comunicado de la Presidencia de la República, donde a la comunidad nacional e internacional se decía lo siguiente, que se ha recibido la renuncia irrevocable de la señora secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, Rocío Isabel Tábora Morales, quien se ha visto obligada a dejar el cargo por razones de salud. Y esta tarde, ya el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunciaba al nuevo secretario de Finanzas. Finanzas es pieza clave en la construcción y ejecución de la hoja de ruta de la reactivación económica. Y confiamos que el ciudadano marcomidense va a desempeñarse con altos estándares, trabajando en alianza con los diferentes sectores. Con mucha humildad aceptamos este cargo. El mundo y Honduras pasa hoy por la crisis más grave en los últimos 100 años a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. Por eso es importante poder poner la visión de la reactivación económica en alianza con todos los sectores para poder llevar a cabo esta tarea fundamental de levantar Honduras. El nuevo secretario de Finanzas. Sobre ese tema tenemos, sobre la renuncia de la ministra Rocío Tábora, don Olvan Valladares dijo lo siguiente hoy. Una renuncia intempestiva de un secretario de Estado, de la importancia y preeminencia que tiene en este momento la Secretaría de Finanzas, es algo que debe llamar la atención de todo el pueblo hondureño, porque estamos en medio de una crisis. Ha habido una cantidad de escándalos de corrupción que tienen que ver precisamente con el manejo de recursos y por consiguiente el pueblo hondureño le es muy difícil aceptar que la razón fundamental para esta renuncia sea precisamente un problema de salud, aunque no se descarta, porque el estrés que esto provoca en un funcionario responsable es extremadamente peligroso. Por consiguiente, esperemos a ver qué pasa. Ella nunca va a aceptar en este momento, yo tengo la impresión que va a aceptar que existan discrepancias con el mandatario. Lo que sí tenemos que esperar es que la persona que va a sustituir a la licenciada Tábora sea una persona de altísimo nivel, con una vasta experiencia en el conocimiento de cómo se manejan las finanzas del Estado, porque de lo contrario esto va a provocar todavía mucho mayor suspicacia y más incertidumbre en el pueblo hondureño. Bueno, sobre ese tema de la renuncia de la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, hay una cosa que sí es cierta, es que la ministra tenía algunos problemas de salud, evidentemente. Tuve oportunidad de conversar con la ministra, no hoy, pero sí recientemente, y ella me hacía ese comentario de que tenía algunos problemas de salud y que sin embargo estaba preparando todas las reuniones previo a la elaboración y presentación al Congreso Nacional del nuevo presupuesto para el periodo 2020-2021. Hasta ahí. Sin embargo, evidentemente, en el transcurso de esta situación de pandemia, se presentaron no uno, sino que varios momentos, varias fechas, varias decisiones, varias acciones, varias medidas de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, o exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, que evidentemente pudieron haber provocado cierta incomodidad por parte del gobierno, generado algún tipo de discrepancia o de diferencias. Por ejemplo, voy a enumerar 6 de ellas. La primera, cuando ella, a principio de todo esto, ahí por marzo, ella daba a conocer a través de su portal de transparencia y de acceso a la información pública, de parte de ese fin, daba a conocer todas las transferencias que la Secretaría de Finanzas había hecho a las distintas instituciones de gobierno que reciben fondos para luego hacer compras durante esta pandemia. Ya sabe usted que son 4, Salud, Copeco, Invest y también Banasupro, la Secretaría de Desarrollo Económico, para el tema de la bolsa de alimentos. Ella fue clara al inicio de esta situación y dijo: nosotros hemos transferido todos estos recursos a estas instituciones y no somos responsables de la forma como ellos hacen uso de esos fondos. Luego, y eso evidentemente pudo haber dejado al descubierto la forma como
o sea, presionó por un lado para que hicieran buen uso de los fondos, pero también puso al descubierto cuando, según las investigaciones, se demostró irregularidades en los usos de esos fondos, en el uso de esos fondos. Tan es así que hay 16 líneas de investigación por parte del Ministerio Público sobre compras en esta situación que estamos pasando, de esta pandemia del COVID-19. 2. El 28 de abril, para ser un poco más precisos, el 28 de abril, la entonces ministra de Finanzas, junto con los miembros, que ella en la Secretaría de Finanzas es integrante del Consejo Directivo de Invest, y como la Secretaría de Finanzas, junto con la Secretaría de Estado de Desarrollo Económico y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, junto con FOPRIDE, con FONAC y COEP, que en ese entonces integraban el Consejo Directivo de Invest, hubo una reunión del Consejo Directivo en esa fecha, 28 de abril, en la cual ellos dijeron que el Consejo Directivo manifestaba que no aprobó ninguna de las acciones en el marco de la emergencia por COVID-19 hechas por el director ejecutivo, el entonces señor Marco Bográn, director ejecutivo de Invest. El Consejo Directivo, que la Secretaría de Finanzas era parte, dijo que no aprobó ninguna de las acciones en el marco de la emergencia de COVID-19, ni recibió un informe oficial de las actuaciones de Invest Honduras, hasta en el marco de esta reunión en la cual se presenta el director ejecutivo. Eso fue el 28 de abril. Y en ese momento también el Consejo Directivo resolvió, en primer lugar, dice que no aprobó nada de lo que hizo Marco Bográn. También solicita por unanimidad el Consejo Directivo, que ya no existe de hecho porque ahora hay una Junta Interventora, el Consejo Directivo en ese momento solicitó una auditoría financiera para establecer exactamente qué es lo que había pasado ahí. Y esta es la firma del documento donde está la Secretaría de Finanzas en esa reunión del Consejo Directivo. Luego, eso fue el 28 de abril. El 25 de junio, en una nota dirigida al presidente Juan Orlando Hernández, el 25 de junio, el Consejo Directivo de Invest le recomienda remover de su cargo al actual director ejecutivo de Invest para que sea tal instancia la que tome la determinación que considera apropiada. Le recomiendan al presidente, el Consejo Directivo, que por favor destituya al señor Marco Bográn. Y está la firma también ahí, porque fue una decisión por unanimidad, y está la firma de la Secretaría de Finanzas, y la señora Marta Doblado, y María Antonia Rivera, y el señor Eduardo Atala en representación del COEP, y Patricia Pérez en representación del FONAC. Luego, quien llegó a ocupar el nuevo cargo de director ejecutivo de Invest fue la señora Bautista, que estuvo creo que 15 días o menos como directora ejecutiva, y ella presentó al Consejo Directivo un POA, este presupuesto, en el cual decía Programa de Atención de Emergencia COVID-19 con fondos nacionales, y pedía al Consejo Directivo que se le aprobara 211.822.000 lempiras para una serie de pagos pendientes que tenía Invest. El Consejo Directivo tampoco lo aprobó. La Secretaría de Finanzas no aprobó ese POA, que era por 211 millones. Luego la señora Evelyn Bautista le pidió a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, que le restituyera los fondos que Marco Bográn había utilizado del fideicomiso que tenía Invest para infraestructura y que fue utilizado en parte para la compra de los hospitales móviles. La señora Bautista le dice, mire, ese dinero nosotros no lo tenemos, necesito que si por favor nos los puede restituir esos fondos. El 8 de julio, la ministra de Finanzas le responde a la señora Evelyn Bautista
de fecha 8 de mayo, en donde Inves solicita el reembolso de los recursos del presupuesto de fondos nacionales asignados al Fideicomiso de Infraestructura de Inves. Le solicitan el reembolso, la señora Bautista. La ministra de Finanzas le contestó en ese momento: su solicitud de reembolso de los recursos del presupuesto de fondos nacionales asignados al Fideicomiso de Infraestructura de Inves para el cumplimiento de su cometido en los términos que usted lo solicita no es procedente, dado que no existe norma jurídica alguna que faculte a esta Secretaría de Estado a autorizarlo. Es más, dice una cosa adicional. Con base a lo anteriormente expuesto y siendo que los 5 hospitales de aislamiento y 7 plantas de tratamiento de residuos médicos pagados con el F01 tal, a esta fecha la compra no se ha perfeccionado, ya que falta el ingreso de los mismos a Honduras y el cumplimiento a satisfacción de los acuerdos entre el vendedor e Inves. Esta Secretaría de Estado ha dispuesto a esperar que se cumplan tales condiciones y obtener los resultados de las acciones investigativas que al respecto ha iniciado el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público para decidir las acciones que conforme a ley correspondan a esta Secretaría de Estado. O sea, les dice que no va a devolver, no habrá reembolso de esos fondos que estaban destinados en Inves para infraestructura y que fueron utilizados para la compra de hospitales. La señora Bautista le dijo a la ministra de Finanzas: ¿nos puede devolver ese dinero? No, no tengo autorización para eso. Y el 13 de julio también había un comunicado de CEFIN en el cual dejaba claro la ministra de Finanzas que no es competencia de la Secretaría de Finanzas aprobar órdenes de compras ni participar en ningún proceso o gestión de adquisición. Son las unidades ejecutoras las responsables de administrar el presupuesto tal como fue aprobado por el Congreso Nacional. La Tesorería General de la República actúa conforme al artículo tal de la Ley Orgánica de Presupuesto, decreto tal. Son 6 acciones, 6 medidas, 6 decisiones de la ministra de Finanzas que evidentemente pudieron haber generado algún tipo de discrepancia, de diferencia, de incomodidad con cierta parte de, tanto para ella, por supuesto, como para el gobierno de la República. Es cierto, ha tenido un problema de salud, pero me manifestó: voy a terminar de elaborar el presupuesto con mi equipo y con todos los sectores involucrados y lo vamos a presentar como corresponde antes del 15 de septiembre. Hasta ahí nomás. Pero sin embargo, traigo a colación estos hechos porque evidentemente estos 6 puntos marcaron desde marzo, abril de este año hasta julio la actuación de la ministra Rocío Tábora en medio de esta pandemia. Obviamente esto puede haber incomodado a mucha gente. Y una nota adicional, esta es del Ministerio Público. Y esta nota del Ministerio Público tiene fecha 18 de agosto, o sea, es reciente este documento, donde le dice el Ministerio Público a la ministra de Finanzas, Rocío Isabel Tábora: estimada licenciada Tábora, reciba de la Agencia Técnica de Investigación Criminal un atento y cordial saludo, asimismo deseándole éxitos en sus delicadas funciones que tiene a bien dirigir. El motivo de la presente es a fin de solicitarle de manera urgente interponga sus buenos oficios ante la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría que usted dirige, nos informe lo siguiente: copia autenticada y documentación soporte de las cantidades aprobadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para contrarrestar la pandemia de la COVID-19 e informar a qué instituciones del Estado han sido entregados esos valores. Lo anterior en torno a las investigaciones que esta Agencia Técnica de Investigación Criminal, en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, realiza en la denuncia registrada bajo el número tal por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Se fundamenta la presente en los artículos 3 de la Ley del Ministerio Público, 147 del Código Procesal Penal y demás aplicables al proceso. Agradeciendo de usted, firma el señor Alan Uriel Aplícano, agente de investigación criminal ATIC, y fue recibida en el despacho de CEFIN, es decir, de la Secretaría de Finanzas, el 20 de agosto. O sea, hoy, y ya la ministra no es, ya la licenciada Rocío Isabel Tábora Morales no es la ministra de Finanzas, probablemente. Entonces, a pesar de que ya evidentemente ella había mostrado esta información en su portal de transparencia, y creo que también el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo tiene en su portal, probablemente le va a tocar al nuevo ministro de Finanzas
dar toda esta información también, como lo ha solicitado la ATIC del Ministerio Público, que forma parte de las 16 líneas de investigación que tiene el Ministerio Público sobre las irregularidades denunciadas durante esta pandemia. Vamos a un corte comercial en el noticiero. En un momento continuamos. Los miembros de la mesa multisectorial no lograron un acuerdo para la ampliación de la reapertura económica para los fines de semana, mientras el sector privado está advirtiendo que esta situación va a continuar generando más desempleo. Estos son los detalles. Según el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la falta de consenso es porque no se quiere tener un retroceso en el país. No hemos tenido acceso a pruebas, porque las pruebas, como sabemos, se han venido a menos, se ha disminuido de una manera importante, y hemos tenido ya de parte de la CESAL ya la información de que es muy probable que ya en esta misma semana podamos tener ya un incremento nuevamente de las pruebas, y eso es para nosotros de enorme importancia. Por esa razón es que ahora en la mesa pues no ha habido todavía un consenso. Es algo que a lo que aspiramos, pero no es este instante para hacerlo. Rector, no hay consenso en abrir los fines de semana, y en pasar a 2 dígitos tampoco hay consenso. Pasar a 2 dígitos es, como le digo, es una meta, pero no es una meta que consideremos que sea prudente en este momento. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada pide un balance entre la salud y la economía. Yo quiero llamar a la reflexión a toda la mesa para que logren el justo balance entre la salud, que es lo más importante, y la economía. Y la economía también es vida. El problema que tenemos en el país, y usted lo puede ver, se ha caído el IMAE de junio 13.4%. Esa es la peor caída en la historia que ha tenido Honduras. Yo creo de que hay que reflexionar sobre que nosotros podamos tener de una manera responsable, de una manera consciente, todo el mundo, todos los hondureños, de llegar a 2 dígitos diarios, por lo menos en el muy corto plazo, y habilitar los fines de semana. Es urgente una reactivación económica, ya que expertos avisoran que en 90 días ya serán 800,000 empleos los perdidos. No podemos seguir con la economía sufriendo de la manera en que se está sufriendo, porque se están perdiendo cientos de miles de empleos que mucha falta le hacen a nuestros conciudadanos. Ya hoy por hoy, según algunas estimaciones, se pueden estar perdiendo alrededor de 500,000 puestos de trabajo entre las suspensiones y los despidos, y si continuamos así podemos llegar a 700,000, a 800,000 a lo largo de los próximos 60-90 días. Según la mesa multisectorial, Sinajer tiene la última palabra para que se abra la economía sábados y domingos e implementar 2 dígitos por día. Dorina Murillo, Noticieros Hoy Mismo. Fíjense que llegaron los hospitales móviles a Puerto Cortés. Como son parte y objeto de una investigación, la Agencia Técnica de Investigación Criminal tuvo que inspeccionarlos. Y ya saben ustedes que eso llevó un proceso como corresponde. Y hubo un retraso porque la documentación que sí llegaba, que si no llegaba, que la factura decía una cosa, que los que presentaban otra documentación decía otro dato, otros valores. Y todo eso provocó, obviamente, que se retrasara el proceso de inspección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC del Ministerio Público. Bien, salieron de aduanas, salieron de Puerto Cortés, uno para San Pedro Sula, el otro para Tegucigalpa. Se pagaron en marzo. En marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Hace 5 meses se pagaron $15 millones y no funcionan todavía. Estos son los detalles. El pasado 10 de julio llegaron 78 contenedores con 2 hospitales móviles a Puerto Cortés, pero ha pasado más de un mes y aún no entran en funcionamiento. Según médicos, estos hospitales se tardan tan solo 3 días en armarse, pero a juicio del vicepresidente del Colegio Médico en San Pedro Sula, llegaron usados en mal estado e incompletos. Nosotros aquí vimos como lo que nos trajeron fueron unos contenedores que ya habían sido utilizados. Me imagino ya fue un conflicto bélico del Medio Oriente y vinieron pues ya con herrumbre, podridos,
hubo necesidad de hacerle algunos cambios, de pintarlos, de remodelarlos, de hacerle todo un trabajo de ingeniería. Por lo tanto, se ha tardado pues en que se instalen. La serie de irregularidades que hubo en su compra pasó factura para que aún estén sin operar los hospitales móviles. Lo que es bastante obvio para la mayoría de la población es que el no funcionamiento de los hospitales móviles se debe a la serie de irregularidades que existen en su compra, y por eso en algún momento se estableció un velo de misterio en el armado de estos hospitales. Para los miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el pueblo no tiene toda la información sobre el tema. Hay mucha tela por cortar. Obviamente creo que no hay y no nos están dando toda la información porque, reitero, ¿no? Yo creo que ni el propio gobierno sabe lo que está sucediendo. El manejo de las compras de Invest tiene un efecto en el pueblo hondureño que ha perdido la credibilidad en las autoridades. Se dijo que se iban a poner en funcionamiento con una rapidez propia de los hospitales móviles que se hacen en el marco de una compra de emergencia. Esto ha derivado en que el gobierno ya puede decir una verdad y la gente no les va a creer. La poca rendición de cuentas es evidente en la compra de hospitales móviles. Bueno, la población está en todo su derecho de tener una mala percepción, sobre todo porque han dejado de lado a la prensa, no han podido rendir cuentas sobre la instalación, no hay un plan estratégico real. Autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco aseguran que en septiembre comenzará a operar el hospital móvil en San Pedro Sula. Los primeros días del mes de septiembre se estará entregando a la Secretaría de Salud para proceder a ponerlo en marcha. El gobierno compró 7 hospitales móviles a un costo de 1.200 millones de lempiras. Aún faltan por llegar 5 hospitales que supuestamente están construyendo en Turquía. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Ya estamos aquí con el doctor Omar Videa, como todos los jueves, y los hallazgos de la semana 23 con COVID-19 en Honduras. Si ponemos la gráfica, por favor. Doctor, bienvenido. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. ¿Estamos listos? Estamos listos para hacer ese análisis. Pero fíjese usted el titular que nos trae hoy el doctor de los hallazgos de la semana 23 con COVID-19 en Honduras. Aún 23 semanas. Lea usted. La única positividad de la pandemia es en el resultado de sus pruebas y no en su abordaje. Impactante. Antes de entrar con el doctor Omar Videa, quiero... no sé, doctor, pero estoy... ¿cómo le podría decir? No sé si contento o impresionado. Está sorprendido. Sorprendido, sí, de que vamos a hacer hoy una entrevista con el alcalde del municipio de San José de Comayagua. San José de Comayagua. Está con nosotros don Mario Mancilla. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, un placer, un saludo a usted y a su acompañante, el doctor Vidal. Gracias, muy amable, señor alcalde. Bueno, la particularidad de San José de Comayagua, que nos llama la atención, es que es uno de los pocos municipios que no tiene contagios de COVID-19. ¿Es así, señor alcalde? Sí, dentro de las estadísticas que establece SINAGER, estamos como uno de los municipios que no tenemos casos de COVID, pero en sí, ya internamente aquí con la cuestión de salud, sí tenemos un par de casos ahí. ¿Ya reportó casos entonces San José? En las estadísticas de SINAGER no entiendo por qué, pero sí con la gente de salud, porque aquí se maneja un modelo centralizado. Ajá. Entonces, la información que me estaban pasando al día de ahora es que sí tenemos 3 casos positivos. ¿De cuándo son esos casos, señor alcalde? Pues no me dijo la fecha, pero sí tiene que ser un poco reciente. Son recientes, ¿verdad? Pues sí lo han puesto con un caso, pero no era de acá, sino que de alguien que nació en San José, pero fue en San Pedro Sula que salió positivo. Ah, en San Pedro Sula salió positivo, pero que cuando le preguntaron de dónde es usted, dijo de San José de Sí, pero ahora me estaba informando la directora de salud
que sí tenemos 3 casos positivos. 3 casos positivos ahí. En la estadística. 3 casos positivos ahí en San José. ¿Y cómo están esos casos? Pues ya salieron, solo uno de ellos, según lo que me informó ahora en la tarde la directora, es que solo uno de ellos está en proceso de seguimiento ya, pero los otros 2 ya salieron. ¿Salieron y están en sus casas? Ya están en sus casas fuera, ya salieron ya dieron negativo nuevamente. ¿Y usted tiene centro de salud ahí? Y tenemos 2 centros de salud, uno en el casco urbano y una en una aldea fuerte también de Delicias que cubre otro sector. ¿Y con el abordaje y fue suficiente el abordaje en el centro de salud para estos 3 casos o se tuvieron que trasladar? Se tuvieron que trasladar. Bueno, los casos que se dieron positivos fueron casos que no ocuparon, uno de ellos hospitalización, según lo que me estaba informando. De los 3 solo hubo uno necesitó hospitalización. Sí. ¿Y dónde lo llevaron? A Comayagua. A Comayagua. Hospital Regional de Comayagua. ¿Todavía está en el hospital que sería el Santa Teresa? Santa Teresa, ¿todavía está ahí o ya regresó? Solo uno de ellos, de los 3 casos, solo uno me dijo que estaba hospitalizado todavía. Fue el que se compró. Los otros 2 ya están aquí, en su municipio, en su casa. Sí, en su casa. ¿Cuántos habitantes tiene ahí su municipio, señor alcalde? Tenemos un aproximado de 8,000 habitantes. 8,000 habitantes, entre aldeas, caseríos, por todos. Sí, totalmente, sí. ¿Y dentro de esa comunidad de 8,000 habitantes solo tener 3 casos, doctor? Sí. Es importante conocer, señor alcalde, si estos casos fueron diagnosticados a través de pruebas rápidas o les hicieron el hisopado a esos 3 casos. Y en segundo lugar sería, ¿cómo está usted ahí con la organización y la coordinación con el CODEM para el montaje de los triajes? ¿Están haciendo pruebas rápidas también? Como a nivel de todos los centros de salud nacional, ha habido limitancias. Nosotros con fondos de la alcaldía, antes de la operación Fuerza Honduras, compramos 100 pruebas rápidas y las pusimos a disposición de ellos para entrar en el proceso. De eso lo que me dijo la directora de salud es que se habían realizado 10 pruebas nada más rápidas. Y de esas 9 dieron positivo de esas 9 les hicieron el hisopado. De eso el dato que me dio es que 3 salieron positivas y las demás, hay 2 pendientes todavía resultados que hace 15 días se mandaron y no tenemos el resultado. Y las otras dieron un negativo. Eso es una positividad alta porque el tomar a 10 personas y 9 dieron positividad, sería muy importante de redoblar esfuerzos, de ver las estrategias de cómo se puede fortalecer la masificación del testeo, porque es bien importante que en este momento puedan identificar, porque de esos 9 la estrategia sería ir a los hogares y hacerles pruebas rápidas a los contactos de esas personas que resultaron positivas a través de la prueba y buscar la manera de cómo hacer visitas, porque en estos municipios como el suyo, cuando hay poco caso, la mayor importancia es tener que salir con las brigadas. Más que la formación de triajes que no vamos a descuidar, que deben de hacerse, pero en este momento pueden hacer contención comunitaria y las visitas son muy importantes casa a casa. Sí, de hecho nos hemos estado reuniendo la Comisión de Salud con nosotros y cuando me dio estos datos me preocupé porque yo soy seguidor de ustedes y más o menos manejo la situación de cómo debe de abordarse. Entonces una de las cosas que le decíamos a ella, nosotros ya... con el proyecto Fuerza Honduras, nosotros dentro del proyecto del trimestre que está dispuesto a hacerse, nos tocaba 1.055.970.25 del 100%. De eso, 483.706 era la transferencia condicionada que iba a dar el gobierno y nosotros que íbamos a poner 572.224.25 de contraparte de la alcaldía, de la transferencia del mes de abril. Lastimosamente solo tenemos el 70% de la asignación que iba a dar el gobierno y ahí autorizamos para que pudiéramos hacer la contraparte. Entonces, contestando la pregunta, nosotros ya estamos trabajando en el centro de triaje para el martes, un pequeño centro de triaje, para el martes esperemos tenerlo ya listo
Y el miércoles nosotros hacemos la contratación porque hemos tenido un poquito de problema con la cuestión de los doctores. Pero tenemos ya para mañana a las 10 de la mañana previsto ya, si Dios lo permite, ya la firma con el personal que vamos a contratar adicional que tiene el personal de salud. Y el miércoles empezaríamos con lo que usted me está recomendando, ya con brigadas en los barrios, en las zonas donde en los pueblos casi todo se sabe. Entonces vamos a intervenir esos barrios y esas aldeas que han salido positivos esos casos para hacer las brigadas completas. Ahorita yo pedí una información antes de participar con ustedes y le preguntaba a ellas cuánta cantidad tenemos de medicamentos, por ejemplo de maíz, y me dijo que solo tenemos 20, que eso es lo que le habían asignado, pero que habían hecho el compromiso, que según lo que se vaya necesitando lo iban a disponer. Yo siempre he tenido preocupación sobre eso. Y con lo de Fuerza Honduras también nosotros compramos 500 pruebas rápidas más 90 que tenemos del otro fondo que habíamos asignado, y yo estoy consciente que vamos a buscar recursos de donde sea posible para asignar y hacer brigadas completas como la que están recomendando ustedes y hacerlo casa a casa. Muy bien, excelente, señor alcalde. Únase usted ahí con el personal del centro de salud que tiene usted ahí en el casco urbano, bueno, y también en el que estamos un poquito más retirado, para que puedan formar estas brigadas y hacer estas pruebas rápidas a manera de poder detectar temprano los pacientes que puedan tener síntomas o personas que, como mayormente ocurre, que son asintomáticas, ¿verdad? De forma tal que no se le vaya a complicar a usted la situación ahí y que de un caso que tiene en este momento activo se pueda reproducir a mayor cantidad. Sí, eso es lo que estuvimos planificando ahora y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Señor alcalde, estamos para apoyarlo. Sí, un gusto, Edgardo, y agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo para orientarnos a nosotros. Yo no soy doctor, pero bueno, con la ayuda de ustedes y con nosotros manejamos un modelo descentralizado entre el municipio de Taulabé y San José de Comayagua, y estamos trabajando mancomunadamente con ellos, y nosotros estamos poniendo toda la disposición que podemos a nuestro alcance para ver que no se nos vaya a complicar en el municipio esta enfermedad. Exactamente. Y hacerle una invitación a usted ahí en la medida de lo posible. Veo que andan haciendo brigadas. En su momento ojalá pudieran apoyarnos aquí en nosotros en San José de Comayagua. Por supuesto que sí, así será, señor alcalde. Así será. Mucho gusto. Muchas gracias, señor alcalde. Cualquier cosa, por favor, mantengamos el contacto y que estamos para apoyarlo, como le decía, ¿verdad? Y tome el consejo del doctor. En este momento, más que el triaje, usted necesita hacer las brigadas, casa por casa, con pruebas rápidas y con los médicos y con el personal de salud ahí del centro, ¿verdad? Sí, muy bien. Totalmente. Muy bien. En contacto, señor alcalde. Éxitos y gracias por lo que hace usted por su municipio. Gracias a usted por darnos. Y siguen la sintonía del noticiero, ¿verdad? Porque aquí... Claro, somos seguidores de ustedes, ahí estamos. Y me gusta cómo nos orientan a los alcaldes y a la parte de salud para hacer lo correcto en esta pandemia. Muy bien, excelente. Gracias, señor alcalde. Gracias. Es el alcalde de San José, Comayagua. Ya, ahí tiene usted frontera con Intibucay y Santa Bárbara, ¿verdad? Sí, somos colindantes con San Pedro Zacapa de Santa Bárbara y Intibucá también, con Otoro. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Hay que cuidar esas fronteras también, ¿verdad? Hay que cuidar esas fronteras también. Tenemos complicado ahí porque Taulabé está bien fuerte y es complicado y es la parte que más visitamos nosotros. Muy bien. Gracias, señor alcalde. Éxitos. Gracias, un placer. Vamos a un corte comercial y regresamos con el análisis del doctor Malvidea esta noche. Semana 23. La única positividad de la pandemia es el resultado de las pruebas, no el abordaje. Bueno, los casos COVID por departamento, doctor. Cortés en primer lugar. Se mantiene el departamento de Cortés con el 35%, similar a la semana anterior. El departamento de Francisco Morazán sí tuvo un descenso de un 2%. Tenía 32 y ahora tiene un 30%. Lógicamente ha habido un descenso en las pruebas procesadas en esta semana y eso ha hecho de que un 2% se haya reducido. Pero ese 2% no se fue para Cortés. Ese 2% se repartió en los 16 departamentos restantes, por donde la situación está que el 35% en este momento de los casos reportados de COVID-19 están en el área regional, fuera de Francisco Morazán y de Cortés. 65% Cortés y Francisco Morazán en esa unión. Podemos destacar que los departamentos de la parte norte, el Atlántico,
Por ejemplo, vemos que el crecimiento lo ha tenido el departamento de Colón, que ascendió a la posición número 6, estando en la 8ª posición. Hay un ascenso significativo del departamento de Atlántida, muy importante porque está muy cerca de superar al departamento de Lloro. El departamento de Atlántida ha sido uno de los departamentos que ha tenido un mayor número de reporte de casos nuevos en la última semana. Porcentaje de departamento, ya lo muestra aquí en el mapa. Donde 35% está el departamento de Cortés, que se mantiene en ese porcentaje, y un descenso del departamento de Francisco Morazán del 30%, y la distribución, manteniéndose el departamento de Lloro, el departamento de Atlántida y el departamento de Choluteca en los primeros 5 lugares en el número de casos por departamento en la pandemia. 53% de los casos confirmados de COVID-19 en Honduras pertenece a hombres, 47% a mujeres. Esa tendencia se mantiene, vemos cómo siguen siendo los hombres los que estamos liderando el número de casos, producto del grado mayor de exposición. La edad promedio 38 años, y lo que usted decía, que la OMS también lo refería esta semana. Usted decía la semana pasada, la mayor cantidad de contagios están entre 21 y 40 años, solo ahí es entre 24... 48.15%. 48.15%. 48% entre 21 y 40 años. Es decir, casi la mitad de los contagiados en Honduras son entre 21 y 40 años de edad. Correcto. Y probablemente, doctor, ese 48% de contagiados de 21 a 40 años, ¿cuántos serán asintomáticos? Más del 70%. Más del 70%. Sin duda alguna. Pero este es de los testeados, ¿verdad? Eso es. Esto es de los confirmados. De los confirmados. Esto es de los confirmados. Esto es a los que le hicieron hisopado, ¿verdad? Correcto. Porque estos son los datos, este es el análisis que hace el doctor con respecto a los datos confirmados por datos SINAGER. Oficiales, sí. Ahora imagínese usted cuánta población entre 21 y 40 años de edad asintomática, pero con el virus anda en la calle. Una cantidad que fácilmente y que anda regando el virus, es lo que decía la OMS, haciendo referencia básicamente también a este dato, ¿verdad? Que andan en la calle infectando a otras personas, probablemente adultos mayores, que eso sí se van a complicar. Y mientras no los identifiquemos, mientras no los aislemos, mientras no le demos un abordaje, esta cuestión, doctor, va a ir para largo. Va a ir aumentando. Y se ve ese ejercicio tanto en las pruebas PCR, que son estas, como en los ejercicios de las pruebas rápidas. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejercicio realizado el día lunes con la brigada en el mercado San Isidro le dio el 70% de asintomáticos y un 54% de la positividad. Entonces, vemos cómo el asintomático está cobrando un porcentaje superior, que anduvo en el país entre un 40 a un 50%, y ahora pudiésemos estimar que puede estar entre un 50 a un 70%. La letalidad por edad. Este dato es nuevo, ¿verdad, doctor? Ese dato es nuevo. Quisimos comparar, es como comparar manzanas con manzanas. O sea, de las personas que han enfermado, mucho ojo, por ejemplo, en esa tabla que me llama mucho la atención al analizarlo, vea los menores de un año. ¿Cuántas personas menores de un año han enfermado? ¿Cuántas personas menores de un año han fallecido? Comparando los casos por edad y el número de decesos por edad. Vea que la letalidad, mucho ojo, letalidad de menores de un año alcanza un 5.5%. Mire que en el cuadro anterior usted decía rango de edad menores, o sea, de un año, número de casos 128, es decir, un 0.24% de los casos confirmados de COVID en Honduras. Sí. Pero ya cuando hablamos de la letalidad cuando es de 5.5%. Cuando comparamos los que han enfermado menores de un año y los que han muerto menores de un año por COVID-19, vea esta tasa de letalidad que llama mucho la atención, que por primera vez en 23 semanas presentamos este análisis. Y vea lo que ocurre. O sea que de 128 casos, el 5.5 falleció. Fallece. Sí. Es una letalidad que supera casi en un 2% a la letalidad nacional. Y vean lo que ocurre en las edades de los que más enferman, entre 21 y 30 años. La letalidad es del 0.20%. O sea que hay una relación de 20 fallecidos cuando llegan a contagiarse 1.000 personas entre 21 y 30 años. Mire que, por ejemplo, mueren más menores de un año que de 21 a 40 años. Correcto. Y de 50 años, ¿no? Sí, es una letalidad alta, llama mucho la atención. Por supuesto, doctor, estoy impresionado con ese dato. Porque sabemos que enferman menos. Mire que el mismo porcentaje de los mayores de 50 años, ¿no? Sí. La letalidad.
Y solo superado por los mayores de 60 años, donde ustedes ven que la letalidad en las personas mayores de 60 años es de un 13.3%. ¿Qué significa? Que por 100 personas que han enfermado o se han contagiado de COVID-19 mayores de 60 años, 13 están muriendo en esa relación. Distribución de casos por semana. Mire que tuvimos una disminución, no un poquito, ¿verdad? Hubo un incremento de un 2%. Eso fue el incremento que se dio en 2.24% en el número de casos nuevos. Teníamos 3.559 y actualmente son 3.639. Y eso es por el número de pruebas, ¿no? Por el número de pruebas. Sí. Aumentó un 2%, se incrementó un 2%. Mire cómo está la relación. 2% tuvimos más de pruebas. Ya vamos a ver la gráfica de eso. 2% más de pruebas, 2% más de casos. Los casos a nivel nacional hasta hoy, 52.296. 296. Eso es lo que tenemos acumulado por los 3.639. La proyección, ¿se acuerda usted que hicimos hace creo que 2 domingos? En 30-30, la jefa de vigilancia decía, con el doctor Henry Andino, que para octubre podemos tener 125.000. Sí. 125.000, atención a esto, 125.000 casos. Si aquí continuamos así, sin pruebas, sin brigadas integrales, haciendo pruebas también en las principales ciudades y en el interior del país. Los casos se van a dar, lo que no se va a dar es la confirmación diagnóstica, porque para tener 125.000 es un promedio de 1.000 casos diarios confirmados. Para ello, con la positividad necesitamos 3.000 pruebas, si no, será imposible. Distribución COVID departamento Cortés y Francisco Morazán, doctor. En el departamento de Cortés vemos un leve descenso porque había acumulado la semana anterior 1.376 casos y ahora 1.226. Eso representa un descenso de un 10%. Eso es lo que descendió, manteniendo un número similar de pruebas procesadas, porque eso sí hay que mencionarlo, que el departamento de Cortés ha mantenido el promedio de pruebas efectuadas. Se hacen más pruebas en San Pedro Sula que en Tegucigalpa. Correcto, pero con ese mismo número de pruebas sí se denota un pequeño descenso que es significativo porque habían tenido un aumento del 87%. Pero hay que ver cómo va la otra semana también en San Pedro Sula, porque ayer teníamos el reporte que ya están teniendo pocos insumos. Y no sé si también el mantenimiento o problemas con el equipo. Y ahí van perdiendo ellos la capacidad de detección de los casos y el departamento de Francisco Morazán mostró un descenso de un 38%, porque esta semana solo se reportaron 326 casos, que me parece que es un dato no tan concreto o tan realista de lo que puede ocurrir. Sabemos que el único departamento que efectivamente ha demostrado una ligera disminución en sus casos es el departamento de Francisco Morazán, pero un descenso del 38% es mucho más un dato que se debe de llamar al análisis por el descenso en el número de pruebas que se han procesado en el departamento de Francisco Morazán por las limitancias que ustedes ya conocen. Porcentaje de letalidad de COVID-19 según rango de edad. Ahí vemos como el 59.1%, o sea, de las personas que han fallecido en el país, de las 1.608 personas que han fallecido, hasta este momento, cómo se distribuye según la edad, que eso es diferente a la gráfica anterior. Esta es de la totalidad de los casos, de los 1.608, cómo se reparten según la edad. Y ahí sí vemos que el 59.1% de todos los casos de fallecimientos en el país están comprendidos en edades mayores de 60 años. Porcentaje de letalidad COVID por departamento. Esta es otra gráfica también impresionante, doctor. Esa Mire, Olancho y Comayagua. Sí, y ahí quisimos aplicar hasta las décimas para poder marcar esa diferencia. Nos habían solicitado de que pusiésemos la ubicación en la posición de cada uno de los departamentos y por eso se ven los puntos decimales. ¿Para qué? Para establecer que Olancho tiene el 6.92% de la letalidad. Tenía el 6.14 hace una semana. 6.14 y ahora tiene 6.92. El departamento que más crece, pese a que en el área central también se requieren, como en todo el país, hacer pruebas PCR para certificar los decesos. Pese a que acá se están procesando menos pruebas, sí hemos visto los reportes que han venido con número de decesos confirmados en el departamento de Olancho, 6.92. Atención Olancho, porque Olancho y Comayagua es donde más letalidad se reporta. Tercera semana de manera consecutiva y está marcando una tendencia en estos departamentos. ¿Qué está pasando en Olancho y Comayagua, Ecopán,
Lempira, El Paraíso, es decir, a pesar de que en Cortés y Francisco Morazán es donde más casos hay, pero donde, de acuerdo a la cantidad de reportes de COVID-19, de casos de personas que resultan positivas, Olancho y Comayagua ocupan los primeros lugares. Aquí se requiere la implementación de la estrategia unificada de prevención y diagnóstico e identificación de casos. Entonces, ¿qué ocurre? Vea, en Francisco Morazán existe una particularidad. El 94% de los casos se concentran en el Distrito Central. En estos departamentos hay una diseminación más equitativa. Si bien es cierto, por ejemplo, Juticalpa, Catacamas, en Olancho, lideran los números de casos, pero usted encuentra casos en varios municipios. Entonces, en estos municipios no hay todavía el establecimiento de triaje, sino vea que en los reportes diarios, a través del noticiero, se entrevista ciudades. No, y Juticalpa y Catacamas reportan hospitales casi al 100%. ¿Por qué? Porque no hay una medida de contención, no hay triajes. Cuando un hospital reporta esa cantidad de pacientes, es porque no está funcionando los centros de atención, estabilización, COVID o triajes, y no está funcionando tampoco el tema de la contención primaria comunitaria como tienen que ser las brigadas médicas. Y eso ya se evidenció acá. Y cuando se comenzaron a organizar, al menos de los triajes, hubo la contención a nivel de los hospitales nacionales. Porcentaje de positividad de pruebas. Doctor, ¿qué porcentaje de positividad? Continúa exactamente el mismo porcentaje de la semana anterior, el 42%. O sea, no bajamos la positividad. La positividad sigue ahí, marcado en las pruebas. Por eso es lo único positivo que, si usted le quiere ver en el análisis que traemos semana a semana en este momento, en el manejo de la pandemia, lo único positivo que usted va a ver son las pruebas que salen confirmadas por COVID-19 y se mantiene el 42%. Se incrementó el número de pruebas en 200. Eso representa 2% más de la semana anterior. Pero el 2% que se incrementó en el número de pruebas fue el 2% que se incrementó el número de casos. O sea, seguimos manteniendo positividad. Doctor, mucha gente pregunta, bueno, pero mire que los centros de triaje en Tegucigalpa ha disminuido la cantidad de pacientes. Y en los hospitales también. Bueno, los hospitales aquí en la capital, incluyendo el Seguro Social, 30% tal vez de ocupación. ¿Cuánto tiempo vamos a continuar así? ¿Cree usted que esta ya es una tendencia? Porque creo que ya más o menos llevamos 4 o 5 semanas más o menos con esa ocupación de un 30-40% máximo en Tegucigalpa. La tendencia en la ocupación se va a mantener así si continuamos con las medidas que se están realizando hasta este momento. Lo que pasa es que solo podemos marcar descensos o medir descensos de la ocupación hospitalaria, más no del descenso real de los casos, porque yo he continuado sorprendido desde el día lunes con ese ejercicio. Yo jamás me esperé que a través de pruebas rápidas que detectan el 80% de los casos que tienen el virus, a diferencia del PCR que casi ya le da un 100%, que le detectan los casos después del día 7 del ingreso del virus, a diferencia de los PCR que se lo detectan al día 1 o 2. Entonces, con esas condiciones, que usted tenga un 54% de positividad en la ciudad, que se supone que tiene control de la pandemia, tiene el control de una evolución tórpida, una evolución no satisfactoria de la enfermedad, pero casos siguen habiendo. Lo que está pasando es que la población aquí, en particular, y eso lo vemos en nuestra atención diaria, está llegando de manera temprana. Ya sabe cuál es el ABC. Cuando comienzan los síntomas, ya levanta la mano, va a un centro de salud, en los que están habilitados, ¿verdad? Va a un centro de salud, le prescriben, le indican el tratamiento y lo comienza a tomar. Y no llega a complicarse. Se siguen muriendo personas. Seguimos viendo las complicaciones, esto no ha parado. Siguen fallecidos. Siguen habiendo fallecidos. Sí. Sigue habiendo un porcentaje de personas que llega tarde. Pero de igual manera hay que reconocer que la población, al menos acá, pero ¿bajo qué factura? ¿Cómo nos ascendió la letalidad en Francisco Morazán? Que llegamos a tener en un momento un 6%. Esa letalidad que analizamos en Olancho, nosotros la tuvimos en este departamento al inicio. Pero aprendimos la lección. Pero tenemos siempre el riesgo. El virus está, no se ha ido de Tegucigalpa y Comayagüela, el virus está presente y puede tener réplicas en la medida que nosotros no guardemos esa contención, porque lógicamente las oleadas como el segundo brotes, como le pasó a Costa Rica. Costa Rica ha triplicado el número de casos en un tercio del tiempo. Tenía 8,000 y tuvo 8,000 por 14 semanas y en 4 semanas ha llegado a presentar 28,000 casos.
Doctor de León, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un excelente programa el domingo en 30:30. No se lo pierdan. Buenas noches, que estén bien. Así es.